Hola y bienvenidos a una clase más del curso completo de Bootstrap 4. El día de hoy veremos la segunda parte del Grid System de Bootstrap. Los prefijos del sistema de cuadrículas permiten ubicar los elementos de la web tomando en cuenta el tamaño del dispositivo. Para poder comprender correctamente este concepto he creado un ejemplo en Adobe XD, donde podemos ver un ejemplo que nos va a ayudar a comprender cómo usar correctamente este sistema de cuadrículas. Es un ejemplo simple, a medida que vayamos con el curso iremos haciendo ejercicios más complejos. Primero, si nos vamos a la documentación oficial, tenemos este cuadro donde nos muestra diferentes opciones para el sistema. Aquí podemos ver que para pantallas extra largas, mayores o iguales a 1200 píxeles, tengo que usar el prefijo XL. Y así para los diferentes tamaños de los dispositivos. Luego del prefijo tenemos que indicarle un número para nosotros indicarle cómo queremos que se divida este sistema de cuadrículas. Si nos vamos al editor de código, aquí tenemos el ejemplo anterior, voy a borrar todo el contenido para poder crear este ejemplo. Ya sabemos que tenemos que iniciar con un div container o container fluid, ya depende de cada uno. Luego sí, para este sistema de cuadrículas, la clase row. Y dentro indicarle el número de la columna o de columnas que yo quiero dividir esta sección de la web. Si vemos en Adobe XD, aquí por ejemplo en la primera pantalla tenemos para pantallas extra grandes y los elementos están ubicados de esta forma. Tenemos un título aquí que dice sistema de cuadrículas. Si se pueden dar cuenta, podemos asumir que está ocupando todo el ancho de la primera fila. Entonces nosotros podemos indicarle lo siguiente. Primero, la pantalla tiene una dimensión de ancho 1400 píxeles. Entonces nosotros tendríamos que ubicarnos aquí en la columna extra larga. Y nos indica que el prefijo que tenemos que usar es XL guión el número que yo le voy a indicar para hacer correctamente las divisiones. El título podemos darnos cuenta que nos va a ocupar las 12 columnas porque va a ser una sola fila para el título. Entonces nos vamos aquí al editor de código y le voy a decir col-xl-2. Y como es un título principal, un H1 y le voy a poner sistema de cuadrículas. Guardo, abro este en mi navegador y aquí puedo ver sistema de cuadrículas. El ejemplo nos muestra que está centrado. Para eso Bootstrap tiene una clase llamada TextCenter. Una clase text-center. Lo que nos va a hacer es nos va a centrar el texto correctamente. Actualizo y nos acaba de centrar el título como nos muestra el ejemplo. Ahora, si se dan cuenta, hay una relación entre estos elementos que son párrafos con texto Loren que están alineados horizontalmente. Entonces podemos asumir que cada párrafo va a estar en una columna. ¿Cómo calculo qué número tengo que asignarle después del prefijo en este sistema de cuadrículas? De la siguiente forma. Si vemos la diapositiva, el número total de columnas es 12. A ese 12 le vamos a dividir el número en que yo quiero dividir los diferentes elementos de la web. Si vemos el ejemplo de Adobe XD, aquí tenemos 6 elementos. Entonces, para yo ubicar y poder elegir bien el número de columnas, a ese 12 lo voy a dividir entre 6 y me da igual a 12. Entonces nos vamos al editor de código. Ya tenemos este primero col-xl que va a ocupar las 12 columnas. Entonces tendríamos que nosotros crear otra columna. Col-xl porque seguimos en pantalla extra grande. Guión 2. El número que nosotros acabamos de calcular. Y dentro un párrafo con texto aleatorio Loren. Guardo. Actualizo por aquí. Y aquí tengo el texto como me indica el ejemplo. Pero solo tengo el primero. Necesito 5 más para que completen las 6. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esto. Miren, el texto principal está ocupando las 12 columnas con col-xl12. Entonces, por eso es de que el texto, si aquí ya tiene 12 y aquí tengo 2, las 12 columnas están ocupadas por el texto o el título principal. Y aquí tengo 2.
Entonces tendría que completar 12 más para completar las 12 columnas de estos elementos. Entonces copio esto. ¿Sí? Tengo 2. Ahí tengo 4, 6, 8, 10, 12. No se olviden que trabajar con el framework, la clave para nosotros aprovechar al máximo este framework es siempre pensar en el sistema de cuadrículas. Tiene 12 columnas que nosotros podemos usar para ordenar correctamente los elementos. Entonces ya completé los 12. Actualizo por aquí. Y tengo aquí los 6 elementos como me muestra el ejemplo. Y hasta aquí tendríamos la pantalla extra grande. Para eso le estamos indicando col XL-12 para que me ocupe todas las columnas y me ubique el título principal de este modo, como estamos indicándole aquí. Y luego para los párrafos lo estamos dividiendo de 2 en 2 para que nos pueda mostrar los 6 elementos que tenemos aquí de esta forma como el ejemplo. ¿Cómo determiné qué prefijo usar? Porque yo estoy aquí en pantalla mayor o igual a 1200 píxeles. Y aquí me indica luego de col guión, le pones el prefijo XL para ese tamaño de pantallas y luego el número en la que tú quieres dividir. Como podemos ver aquí. Tenemos 6 elementos, aquí 6 párrafos ubicados de este modo. Lo que hemos hecho es dividir 2 entre 6 y el resultado es 2. Por eso es que aquí le estamos indicando col-XL-2. Para completar las 12 filas tienen que ser los 6 elementos que tenemos aquí. Ahora, aquí tenemos otro tamaño de pantalla para pantallas grandes y podemos ver que el título sigue ubicado de igual modo, ocupando las 12 columnas. Pero esta pantalla tiene un ancho de 1000 píxeles. Si nos vamos aquí al cuadro de opciones de Bootstrap, estaríamos en esta columna porque 1000 píxeles va a ser un tamaño mayor o igual a 992 píxeles. Entonces, el prefijo que yo tengo que usar es col-LG- y el número que le tengo que indicar, en este caso el título 12, porque me va a ocupar las 12 columnas del sistema de cuadrícula. Entonces aquí el título yo tendría que ponerle col-LG-2. Guardo. Voy a actualizar por aquí. Todavía no se ve el cambio, pero ahora que ajustemos la pantalla se van a dar cuenta de los cambios. Vamos a terminar primero el ejemplo para aquí, para pantallas grandes, para poder hacer el tema de la responsividad de la ventana. Aquí podemos ver algo diferente. En la pantalla anterior tenemos los párrafos ubicados en columnas, 6 columnas, pero en esta pantalla grande la tenemos de 3 en 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si vemos la diapositiva, tenemos que dividir 2 entre 3 igual a 4. Entonces, este 4 va a ser el número que le vamos a poner luego del prefijo para pantallas grandes. Nos vamos al editor y estaríamos aquí en la sección de los párrafos. Aquí le voy a colocar col-LG-4. Y así le vamos a ir colocando a cada div de cada párrafo. Una vez que lo tenemos, guardamos, actualizamos el navegador y ahora vamos a entrar aquí a inspeccionar el elemento para poder ver la responsividad. Aquí estamos en la pantalla grande, correcto, esta pantalla que tenía 1400 píxeles, ubicado de esta forma en 6 columnas los párrafos, como está aquí. Ahora, la siguiente pantalla que acabamos de hacer, o el siguiente prefijo para pantallas grandes que le acabamos de asignar, que es LG-4, para mostrar los elementos de este modo, va a ser para pantallas mayores o iguales a 992, como nos indica la documentación. Entonces esta pantalla, como tiene ancho 1000, estaría en esa columna para nosotros poder dividirlas con el prefijo LG. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo por aquí entro al navegador donde tenemos nuestra web. Aquí estamos en Responsive, me permite ampliar o reducir la ventana de la web. Me dice de que la pantalla grande o este diseño para la pantalla grande tiene 1000 píxeles de ancho. Yo le voy a asignar aquí para ver qué es lo que pasa. Escribo 1000
Presiono Enter. Voy a bajarle aquí el zoom. Y podemos ver que está dividido de esta forma como nos muestra el ejemplo. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para pantallas con ancho de 1000 píxeles. Cuando llegue aquí nuevamente a 1400 o 1200, ya porque le estamos asignando aquí de acuerdo al sistema de grillas, le voy a colocar acá 1200. Me va a colocar los elementos ubicados de esa forma. En este caso, párrafos nada más. Pero podemos ubicar diferentes elementos que tenemos en nuestra web. Es un ejemplo simple que nos va a ayudar a comprenderlo. Ahora, para pantallas mayores o iguales a 992, como le hemos indicado aquí el LG, que nos muestre de 3 en 3. A ver, aquí estamos en call LG, pantallas mayores o iguales a 992. 992 nos muestra de 3 en 3. Ahora, para que puedan comprender bien, dense cuenta de algo nada más, es muy simple. Nos vamos aquí al editor y miren lo que está pasando. Ya sabemos de que el título principal está ocupando las 12 columnas. Entonces, esto está ocupando aquí las 12 columnas del sistema de cuadrículas de Bootstrap. Pero miren el párrafo, ¿qué está pasando con el párrafo? Aquí tengo call LG para pantallas grandes, que sería este ejemplo. Aquí tengo call LG4, más call LG4 serían 8 y más call LG4 serían 12. Hasta aquí yo tengo ocupado en call LG las 12 columnas del sistema de cuadrículas, que vendría siendo estos tres elementos. 4 más 4 más 4, 12. Luego de que completa las 12, si se dan cuenta, los elementos de manera automática pasan a la siguiente fila. Y nuevamente va a sumar 4 más 4 más 4, 12. Por eso es que me permite mostrar los elementos de este modo. Los ejemplos nos muestran lo siguiente. La extra grande con una pantalla de 1400 píxeles. Los elementos, miren, se ubican automáticamente. Y para pantalla grande nos indica de 1000 píxeles. Y tenemos aquí que los elementos se ubican correctamente como nos está mostrando el ejemplo. Miren, tenemos esta pantalla extra grande y tenemos esta pantalla grande. Ahora nosotros vamos a usar el sistema de cuadrículas de Bootstrap para poder mostrar los elementos para una pantalla mediana, que nos indica aquí que de ancho tiene 800 píxeles. Podemos ver que el sistema de cuadrículas sigue mostrándose de igual modo. Si vamos a la documentación oficial de Bootstrap, aquí podemos ver que para pantallas medias o medianas nosotros tenemos que elegir el prefijo call-md- y el número que yo le voy a indicar. Y este es un poco más repetitivo. Por aquí ya una vez que comprendemos bien el concepto, aquí va a ser call-md-12, porque igual el título, si se dan cuenta, sigue estando ocupando las 12 columnas. Entonces 12. Pero los elementos se siguen mostrando de 3 en 3. Entonces, si vemos la diapositiva, tendríamos que dividir 12 nuevamente entre 3 para que se muestre como nos indica el ejemplo. 12 entre 3, 4. Entonces abrimos nuevamente el editor y tendríamos que ponerle call ahora para pantalla mediana, call-md-4 nuevamente. Aquí yo en Sublime tengo una opción para poder agregar texto en diferentes líneas con control clic, y aquí yo voy a escribir directo call-md-4, pero para pantallas medianas. Si se dan cuenta, este sistema de cuadrícula lo que nos está permitiendo es que nuestra web se pueda ver correctamente en cualquier tamaño de pantalla. Y nosotros indicarle cómo quiero que ellos se ubiquen los elementos. Aquí quiero que en pantalla extra grande quiero que se ubiquen los elementos de este modo. En pantalla grande de este modo. En pantalla mediana de este modo. Entonces, este potente sistema de cuadrículas nos ahorra un montón de tiempo con este tema. Entonces, si volvemos aquí al editor, ya hemos agregado call-md-4. Entonces actualizamos la web. Y ahora nosotros por aquí vamos a ver el tamaño de esta pantalla mediana de 800 píxeles. Y aquí le voy a indicar 800. Le voy a bajar un poquito
el zoom y podemos ver que se está mostrando como nos indica el ejemplo. Ahora, ese 800 píxeles va a estar ubicado acá, en mayor o igual a 768 píxeles. Y estamos aquí en esta columna, por eso usamos el prefijo MD, como le estamos indicando aquí. Si se dan cuenta, cada vez que nosotros queremos ubicar un elemento o elementos, porque no solo puede ir un párrafo, dentro pueden ir diferentes elementos como imágenes en una misma columna y sin ningún problema se van a adaptar. Pero la idea principal es esta. El título está ocupando aquí las 12 columnas, por eso que siempre se muestra aquí de este modo. Pero los párrafos lo estamos dividiendo. Aquí, por ejemplo, para pantallas de tamaño medio, col MD4. Aquí tengo 4, más este 4, 8, más este 4, 12. Si se dan cuenta, espero que estén comprendiendo bien este concepto. Hasta aquí tengo 12. Y miren, 4 más 4 más 4, 12. Entonces ya estoy ocupando las 12 columnas de Bootstrap. Por lo tanto, los demás elementos que siguen lo va a ubicar en la siguiente fila. Aquí va a ser 4 más 4 más 4, 12. Por eso es que de modo automático se están ubicando los elementos de este modo. Y donde tengo esos 4 aquí, ¿no? Col M de 4, más 4 va a ser 8 y más 4 va a ser 12. Si nos vamos al ejemplo, miren, ahora que tenemos o cómo tenemos ubicados los elementos para pantallas pequeñas. Ubicado esos párrafos de 2 en 2 y el texto sigue ocupando todo el ancho de la primera fila, ¿no? Entonces, vamos a la documentación. Aquí en la documentación podemos ver que el prefijo que tenemos que usar para pantallas pequeñas es SM. Entonces es lo que vamos a usar, pero primero vamos a ver cómo están ubicados los elementos de 2 en 2. Entonces lo que vamos a hacer es, como nos indica la diapositiva, 12 entre 2, 6. 6 va a ser el número que yo le voy a indicar luego del prefijo. Aquí en el editor de código vamos a agregarle lo que acabamos de mencionar. Aquí voy a indicarle primero para el título col sm-12 porque sigue ocupando todo. Y aquí luego de col md, con control clic aquí en Sublime yo puedo seleccionar varias líneas para poder escribir una sola vez. Estoy en pantalla pequeña, se voy a indicarle col-sm-6. El cálculo que acabamos de hacer para que los elementos se muestren como nos indica el ejemplo. Actualizamos aquí. Ahora aquí en Adobe XD voy a ver el tamaño de esta pantalla pequeña. Nos dice que de ancho es 600 píxeles. Entonces aquí en el navegador le voy a poner 600. Presiono Enter. Voy a bajar el zoom para que lo puedan ver correctamente. Y podemos ver que los elementos de los párrafos se están ubicando de 2 en 2. ¿Por qué? Porque estamos aquí, ¿no? En este tipo de pantallas mayores o igual a 576. Nuestro dispositivo o aquí el ejemplo que estamos haciendo tiene 600 píxeles. Como podemos ver aquí. Y los elementos se ubican de manera automática. Si yo amplío el ancho de la ventana, los elementos se van a ir adecuando de acuerdo a lo que nosotros le hemos indicado con este potente sistema de cuadrículas. Miren, automáticamente se van a ir ubicando. Aquí tenemos la primera pantalla extra grande. Si yo voy bajando va a llegar a un punto que es el tamaño que nos indica las opciones. Miren, ahora de 3 en 3. Nuevamente aquí de 3 en 3. Y ahora de 2 en 2. Gracias a este potente sistema de cuadrículas nosotros nos ahorramos mucho tiempo a la hora de tener que trabajar y poder elegir la ubicación correcta para que nuestros elementos se muestren correctamente. Este es un ejemplo muy simple. Más adelante vamos a ver ejemplos más complejos, pero en la que ya vamos a nosotros entender bien cómo usar este sistema de cuadrículas, que es una de las ventajas que trae este increíble framework. Y todo nosotros siempre nos vamos a centrar en ver la documentación oficial, como nos indica este cuadro, que nos va a ayudar a veces si nos olvidamos el nombre del prefijo, a ubicar correctamente nuestros elementos. Ahora aquí en Adobe XD tenemos una última pantalla para pantalla extra pequeña, en la que yo aquí de ancho le estoy indicando 450 píxeles para esta pantalla extra pequeña. Si vemos el cuadro de opciones podemos ver que estaríamos aquí, ¿no? En una pantalla menor a 576.
esta pantalla tiene 450, si es menor. Entonces el prefijo que yo tengo que usar es col guión nada más, indicarle aquí el número de cómo yo quiero dividir mi sistema de cuadrículas. Si ustedes se dan cuenta, el texto sigue ocupando las 12 columnas a pesar de que el texto se ha bajado abajo. ¿Por qué pasa esto? Porque este cuadrículas ya no va a entrar aquí en todo el ancho que tenemos, sino se baja, pero igual va a seguir usando y ocupando las 12 columnas. Entonces me voy aquí a mi editor y aquí me indica que tengo que poner para pantallas extra pequeñas solo col guión y el número en la que yo quiero dividir las columnas. Yo quiero que ocupe las 12 columnas 12. En este caso ya no vamos a hacer una división, si se dan cuenta aquí en el ejemplo que está ocupando las 12 columnas de la ventana donde se está viendo esta web. Entonces lo único que tenemos que indicarle aquí para poder posicionar los elementos es col, perdón, aquí me equivoqué, col guión y el número que yo le voy a indicar. Como cada párrafo ocupa todo el ancho, le vamos a poner col 12 nada más. Ahí espacio col guión 12 para que me ocupe todo el ancho. Actualizo por aquí y vamos a ver el ejemplo cuánto de tamaño tenía. 450 píxeles. Aquí le voy a indicar 450 píxeles y podemos ver que nos está mostrando como el ejemplo de Adobe XD. Los elementos se están mostrando correctamente. Y si nosotros vamos ampliando por aquí, se dan cuenta que los elementos se van a ir adaptando. Miren, se adaptan automáticamente gracias a este potente sistema de cuadrículas. Por ahora solo tenemos párrafos, pero imagínense poder nosotros en nuestra web hacer un diseño que se pueda adaptar a cualquier dispositivo. Esta es una de las ventajas de este framework y es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender. Si ustedes no entienden bien este concepto, no van a poder aprovechar al máximo este framework. Es muy necesario tener que aprenderlo. A lo largo de las siguientes clases nosotros vamos a ir haciendo ejemplos más prácticos, más complejos que nos van a ayudar a comprender al 100% este sistema de cuadrículas. Pero miren, con un simple ejemplo podemos ver la adaptabilidad de los diferentes elementos de esta web. Miren, y cuando llega pequeño se muestra de este modo. Si vamos al editor de código podemos darnos cuenta de algo. Si ocupa las 12 columnas, aquí ya no es necesario indicarle que le estemos indicando a cada tamaño 12. Basta con que le indiquemos a uno 12, en este caso desde col XL-12, suficiente para que siempre nos coloque o nos ocupe las 12 columnas. Esto ya lo van a aprender con la práctica. Miren, aquí está en 1400, bajo, no pasa nada con el título, se sigue mostrando de igual modo. Ya lo van a aprender esto con la práctica, pero ya les voy indicando cómo es que trabaja este sistema de cuadrículas de Bootstrap. ¿Qué más? Cuando nosotros tenemos, o sea que está ocupando en tamaño extra pequeño las 12 columnas, por eso es que nos muestra así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por eso es que nos muestra así los párrafos. Pero a veces no es necesario colocarle esto. Esto lo determina o está en el framework de modo automático para que ocupe las 12 columnas en pantallas extra pequeñas. Yo voy a quitarle todos. Voy a ver, por aquí me queda uno más para que se den cuenta de que en una pantalla extra pequeña ya no es necesario, si ocupa las 12 columnas ya no es necesario ponerle 12. El framework lo va a detectar de modo automático. Aquí nada más yo voy a actualizar. Se pueden dar cuenta que los elementos siguen ocupando las 12 columnas como nos indicaba el ejemplo. Esto de qué usar o qué no usar, nosotros lo tenemos que aprender con la práctica. Esto se aprende con la práctica. Pero podemos ver que todo sigue funcionando correctamente. Tenemos una web responsive gracias al potente sistema de cuadrículas de Bootstrap. Gracias.